Bienvenidos al pensamiento de San Óscar Arnulfo Romero. Estamos reflexionando la homilía del 5 de junio del año 1997. Quédate con nosotros. Un saludo para ustedes, bienvenidos nuevamente a una sección más del pensamiento de San Óscar Arnulfo Romero. Y seguimos meditando en esta homilía de San Óscar Arnulfo Romero del 5 de junio de 1997, donde hemos compartido dos secciones. Hemos compartido qué es Dios, hemos compartido Dios es comunión, y ahora compartimos esta tercera sección, este tercer episodio de esta reflexión, de este pensamiento de San Óscar Arnulfo Romero sobre la Iglesia, que es la comunión de los bautizados. Así es uno de sus apartados de esta homilía que menciona San Óscar Arnulfo Romero. Este es el segundo nivel, dice él. Este es el segundo nivel, hermanos. Es la comunión de los bautizados. Es la comunión de los bautizados. Cristo, que nos trajo la verdad y la vida de Dios, fundó una iglesia. Yo quiero leerles textualmente un párrafo del concilio, mencionaba San Óscar Arnulfo Romero. Este es el numeral 14 de la Constitución sobre la Iglesia. Para que vean, dice San Óscar Arnulfo Romero, quién de verdad es miembro de esta Iglesia que está en comunión con Dios. El que llena estas condiciones está en comunión con la Iglesia fundada por Cristo. El que falta una de estas condiciones, que no se llama católico, si voluntariamente la rechaza esa condición, ya está excomulgado por su propia voluntad. Menciona San Romero que el que llena estas condiciones está en comunión con la Iglesia fundada por Cristo. Y el que falta una de estas condiciones, que no se llame católico, si voluntariamente la rechaza esa condición. He aquí el texto del concilio, dice San Romero. A esta sociedad de la Iglesia, fundada por Cristo, están incorporados plenamente quienes poseyendo el Espíritu de Cristo. Esto es lo primero, poseer el Espíritu de Cristo, es decir, no un cristianismo a nuestro gusto, sino al gusto de Cristo, que fundó la Iglesia, el Espíritu de Cristo. Segundo, aceptan la totalidad de su organización. Aceptan la totalidad de su organización. La Iglesia, como humana, es una organización jerárquica, un pontífice, centro de toda la Iglesia, un obispo en cada diócesis, una organización, sacerdotes en cada parroquia. El que acepta esta organización, otra condición, y aceptan también todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos a Cristo. Todos los medios de salvación establecidos en ella son los sacramentos, son las leyes de la Iglesia, es su verdad. Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos. He aquí las personas concretas. El que no está de acuerdo con su obispo no puede llamarse católico, así como el obispo que no está de acuerdo con el Papa no es ya un ministro de la Iglesia. San Óscar Arnulfo Romero pues invita a estar en comunión con Dios. La Iglesia es la comunión de los bautizados. Pero también esa comunión con Dios está también esa comunión con la Iglesia. Estar en comunión con la Iglesia, estar en comunión con los bautizados. Entonces, menciona esto San Óscar Arnulfo Romero. Estar siempre en comunión con la Iglesia. Estar en comunión con Dios significa también estar en comunión con los hermanos, en comunión con los bautizados, en comunión con la Iglesia. Y cita ese numeral 14 de la Lumen Gentium, con esos tres aspectos. En primero, poseer el Espíritu de Cristo, es decir, no un cristianismo a nuestro gusto, sino al gusto de Cristo, que fundó la Iglesia, el Espíritu de Cristo. Segundo, aceptar la totalidad de su organización.
es decir, a su pontífice, que es el centro de la iglesia, a su obispo en cada diócesis, a los sacerdotes en cada parroquia. Y la otra condición, dice, aceptar también todos los medios de salvación establecidos en ella y en su cuerpo visible que están unidos a Cristo. Es ahí los medios de salvación establecidos en ella, que son los sacramentos, que son las leyes de la iglesia, que es su verdad. Y aquí las personas concretas. Y el que no está, dice, de acuerdo con su obispo no puede llamarse católico, así como el obispo que no está de acuerdo con el Papa no es ya un ministro de la iglesia. Y entonces San Óscar Romero en esa homilía recordaba un caso famoso. Escuchemos lo que decía San Romero. Ustedes conocen el caso famoso del Lefebvre, un arzobispo de Francia que se declara en rebeldía contra el Papa. No se puede llamar católico, ya no está en comunión con la iglesia. Si se propone como modelo, quiere decir que quiere un cisma. Si yo mismo no estuviera en comunión con el Papa, decía San Romero, no sería digno de esta honrosa dignidad de ser el pastor de la arquidiócesis. Pero es el Papa el que tiene que decírmelo, no otros. Y el Papa me acaba de confesar su comunión conmigo y mi comunión con él, decía San Romero. Estamos en comunión, hermanos, y nadie dudará de que quien les está predicando hoy sea un pastor verdadero de la iglesia, en comunión con el Papa. Podemos decir, decía San Romero, que una persona que no está en comunión con su obispo no debe comulgar eucarísticamente tampoco. La comunión es un signo de la comunión con la iglesia. Yo sé que hay personas que comulgan y que después destruyen esta unidad de la iglesia, murmurando de sacerdotes y de obispos. Y todos aquellos que están destruyendo la unidad, hablando contra los sacerdotes, difamando los medios de publicidad, echando culpas que no tenemos, ya se están excomulgando a sí mismos. Una excomunión del obispo no sería más que una sanción ya oficial de ese repudio que el pueblo les está dando ya. La organización de la iglesia sabe lo que es, y así como en un organismo un cuerpo extraño se expulsa, el cuerpo místico de la iglesia siente la invasión de cuerpos extraños y los expulsa como células muertas. Según el texto del concilio, dice San Romero, por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. Aquí están las características de nuestra unidad. Unidad de fe. El que no admita el credo que el obispo profesa con la iglesia, ya no está en la unidad de la fe católica. El que no admita uno de los sacramentos de los 7 sacramentos ya rechaza una de las señales de unidad, no es católico. El que no acepte el gobierno de la iglesia como una jurisdicción, una potestad, tampoco es católico. Y el que estorba ese gobierno de la iglesia, no dejándola administrar su función en un pueblo, por ejemplo, nosotros no podemos ir ahora a Aguilares, decía San Romero, a celebrar nuestra misa, a cuidar a nuestros católicos de aquel pueblo mártir. Nos están estorbando en nuestro gobierno, no se pueden decir católicos. Y la comunión eclesiástica, esta es la plena comunión que Dios ha transmitido por Cristo a este pueblo de Dios visible en sus ministros, en sus pastores, en una potestad de gobierno, en una unidad de fe, con unos sacramentos, con una organización. El que quiera pertenecer a este pueblo de Dios organizado por Cristo, que se llama la Iglesia Católica, tiene que aceptar estas condiciones, y si no las acepta, y si voluntariamente las rechaza, es un cismático, es un destructor de la Iglesia, moralmente un excomulgado por su propia voluntad. Palabras fuertes de San Óscar Arnulfo Romero. Y ponía ese ejemplo. El que estorba este gobierno de la iglesia, no dejándola administrar su función en su pueblo, por ejemplo, nosotros no podemos ir ahora a Aguilares a celebrar nuestra misa. Cita ahí Aguilares. ¿Y qué sucedía en Aguilares? Es que después del operativo militar en Aguilares, Monseñor Romero quiso presentarse en el lugar para solidarizarse con la población y recoger el Santísimo Sacramento. Sin embargo, las autoridades le negaron el acceso. Monseñor Romero entonces envió al padre Antonio Vides, a quienes también se le impidió recoger
el Santísimo, y quien, por el contrario, fue detenido durante 1 hora en el cuartel general de la Guardia Nacional, donde era capellán. Entonces sigue diciendo San Romero: naturalmente, hermanos, que esta comunión a este nivel de bautizados es precisamente como una condición de salvación. La comunión a este nivel de bautizados es precisamente como una condición de salvación. Entonces, fíjense bien en esta pregunta. Y hace una pregunta a San Romero, interesante. ¿Cuál era la pregunta? ¿El que no está en esta iglesia no se salvará? Hace esta pregunta. ¿El que no esté en la iglesia católica no se salvará? O podríamos entonces hoy nosotros decir, entonces todos los que estamos en la iglesia católica nos salvaremos, y los que no estemos en la iglesia católica no se van a salvar. No he dicho esto, dice San Romero, no he dicho eso. No he dicho que el que no esté en la iglesia no se salvará. He dicho, dice San Romero, que aquel que conoce las condiciones para pertenecer a este pueblo de Dios y voluntariamente las rechaza, está fuera de la salvación. Pero que si hay alguno no católico que por su condición de conciencia cree que está en la verdad, ya sea en el protestantismo, ya sea en el judaísmo, ya sea como maometano, como pagano, y allí trata de cumplir las leyes del Dios como él lo concibe, ese está en el corazón de Cristo, en el corazón de la iglesia, aunque no está en el cuerpo de la iglesia. Así como al revés, hay muchos que por el bautismo están en el cuerpo de la iglesia, pero por su actitud, por el rechazo de las cosas, no están en el corazón de la iglesia. Se llaman católicos, pero no son católicos, y están fuera de salvación. Y los que están fuera de la iglesia, pero con buena voluntad, viven su religión, su congregación, están en camino de salvación, están en el corazón de la iglesia, no fuera de Cristo. Cristo desborda la iglesia católica y se hace presencia de salvación en el protestante, en el maometano, en el judío, que está ahí de buena voluntad. Es Cristo el que les está salvando. Quiere decir San Romero que uno, siendo bautizado, siendo católico, rechazamos lo que la iglesia nos ofrece como salvación, los sacramentos, la organización jerárquica, la unidad de la fe, entonces pues no nos estamos salvando, porque no estamos siguiendo lo que Cristo quiere que sigamos. Pero si hay alguno que no es católico, y ahí menciona el Papa, menciona a San Romero, un maometano, un judío, un protestante, pero que sigue el camino de la unidad de la fe, que sigue lo que Cristo quiere, entonces es Cristo el que le está salvando. A este propósito, dice San Romero, quiero contarles que esta semana tuve una de mis más grandes satisfacciones, cuando una confesión protestante se acercó y platicamos profundamente para manifestar ellos su adhesión a esta iglesia, y para decirme que no quieren tragarse el anzuelo que les están presentando los perseguidores de la iglesia, como si ellos fueran los buenos cristianos y la iglesia ya se hubiera apartado de su misión. Los protestantes se acercan a la iglesia católica para decirles que no se ha apartado de su misión y que ellos se adhieren a esta iglesia y que no quieren ser cómplices de una persecución a sus hermanos católicos. Yo quiero agradecerles en público, decía San Romero. Y una de las señoritas que llegaba me decía, insiste en aquel llamamiento que usted hizo cuando el entierro del padre Navarro, en que decía que si el padre Navarro era la figura de una iglesia que por la calumnia y la persecución de los hombres ha perdido su credibilidad, ya no se cree en ella, como el beduino sigue gritando, sigan el buen camino. Y llamábamos a todas las fuerzas morales, llamábamos a los protestantes que tienen el Evangelio en sus manos para que prediquen este reino de Dios en el mundo. Llamábamos a todas las fuerzas y ahora lo hacemos de nuevo, para que en vez de sembrar discordias y calumnias, sembremos el bien, hagamos la bondad en el mundo. Un llamamiento, pues, decía San Romero. Quiero secundar también el que ayer hacía la voz de los Estados Unidos, dice San Romero, interpretando a Amnistía Internacional,
que ha examinado a 75 torturados y ha encontrado en ellos consecuencias espantosas, que aun cuando se han curado las cicatrices del cuerpo torturado, su psicología quedaba maleada. Hace un llamamiento a los médicos de todos los países para que se declaren contra la tortura. Yo secundo esa voz y espero que nuestros médicos sepan dar testimonio con su técnica, con su ciencia, de que la tortura no solo es un atropello a la dignidad humana, sino una destrucción a la salud de los pueblos y de los hombres. Estamos en este nivel entonces de San Romero, de la comunión entre los hermanos, de la comunión entre los bautizados. La iglesia en comunión es comunión de los hermanos, es comunión de los hermanos bautizados. Si estamos en comunión con Dios, también debemos de estar en comunión con los bautizados. Y este es el otro elemento que decía San Romero. Estar en comunión con la iglesia, es decir, en esa unidad de fe. Y si no estamos en esa comunión de la iglesia, si rechazamos uno de estos elementos que ya mencionaba San Romero, citando esa constitución Lumen Gentium, pues entonces nos estamos excomulgando automáticamente nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, porque por nuestra propia voluntad, conociendo todo esto, lo rechazamos, pues hacemos esta excomunión. Y no es que dice San Romero que el que no está en la iglesia no se puede salvar, sino más bien que conociendo esto, la rechaza, ya pues se está excomulgando. Y uno que no es católico, pero que es protestante, judío, que pertenece a la religión judía o es maometano, pues, y si sigue este camino que invita a Cristo, entonces Cristo lo está salvando. Estos son los elementos que San Romero pues también habla en esta homilía, esta parte de la iglesia que es comunión de los bautizados. Te invitamos a que si no has escuchado también los podcasts anteriores, para que los escuches y puedas también tener estos elementos muy importantes. Hasta la próxima.